es el dictamen favorable al desafuero. Si los colegas no tienen ningún problema, con mucho gusto voy a... Muy bien. Señor presidente, estimados colegas, empezaré diciendo que el tratamiento de esta cuestión, entiendo yo, como estoy seguro todos los demás colegas lo van a entender así, que tenemos que hacer con la más absoluta objetividad jurídica y también política. ¿Qué dice la Constitución y qué dice la ley, el Código Procesal Penal? Todos sabemos que dicen la parte que nos interesa a nosotros, el artículo 191, que cuando se formare causa en contra de un parlamentario, el juez comunicará a la Cámara respectiva con una, es decir, con un informe y que esa Cámara debe estudiar el mérito del sumario para dar o no dar, y en caso afirmativo, para que el parlamentario en cuestión sea sometido a proceso. Entonces yo quiero en primer término, y lo mismo, más o menos en esos mismos términos se expresa el artículo 238 del Código Procesal Penal, que oportunamente voy a dar lectura en la medida en que el señor presidente así me autoriza. Señor senador. Dice, artículo 328, Código Procesal Penal, desafuero, es el acápite del artículo. Cuando se opongan al procedimiento obstáculos fundados en privilegios o inmunidades establecidas en la Constitución Nacional, se procederá conforme a esta, según el caso, de la siguiente manera. Acá nos encontramos ya, señor presidente, y lo mismo ocurre con el texto constitucional, con un tema fundamental que yo creo que tenemos que definir como asunto previo, que es la naturaleza del desafuero. ¿Qué es el desafuero? ¿Es un juicio? No, señor presidente. Es un procedimiento legislativo. Porque en rigor de verdad, nuestro colega, don Víctor Bogado, no está procesado. Hasta tanto nosotros, por el procedimiento que establece la Constitución, no decidamos otorgar el desafuero, él no está procesado. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que la inmunidad, que me parece que desde el punto de vista de la terminología republicana es más correcta que fuero, porque fueros son una institución que viene de la época del medioevo. La inmunidad es un impedimento. Entonces, cuando viene un pedido del Poder Judicial, nosotros recurrimos a este procedimiento que está legislado, en primer lugar en la Constitución y en segundo lugar en el Código Procesal Penal. No es, repito, ni tampoco en caso que se otorgue el desafuero, no es un desfenestramiento político, no es digamos, un proceso, un juicio, es una cuestión política, porque somos un órgano político. Entonces, acá, en primer término, vemos que la suspensión de inmunidad es un mecanismo en virtud del cual se hace efectiva la responsabilidad que tenemos todos los funcionarios en un régimen republicano y democrático. Todos sabemos que en un sistema republicano y democrático, desde el más encumbrado hasta el último funcionario público, tiene responsabilidad. Y de eso se trata. Cuando alguien le acusa penalmente, lo que tiene que ver, en este caso de nuestros colegas,
la Cámara, si se cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Dicho esto, señor presidente, me referiré a la segunda cuestión. La Constitución y el Código dice que nosotros tenemos que analizar el mérito del sumario. ¿Y qué es el sumario? Como la palabra indica, es un procedimiento breve, urgente, para que no se pierdan pruebas, para que no existan algunas interferencias a la marcha del procedimiento, que tampoco se refiere a la cuestión de fondo. Entonces, cuando la Constitución dice analizar el mérito, se examinará el mérito del sumario, la Constitución. Y lo mismo dice el Código Procesal Penal. Entonces, ahí hay sobre ese concepto de analizar el mérito se centra el debate, señor presidente. Cuando dice examinar el mérito, ¿a qué nos referimos? ¿Es a examinar el fondo de la cuestión o a analizar la forma? Según la doctrina nacional y la doctrina extranjera, que tengo acá a mano, cuando nos dice examinar el mérito, lo que nos está diciendo es, ¿se cumplió con el requisito formal que establece el Código Procesal o no? A mi criterio se cumplió y es lo que tenemos que analizar. Yo sé que otros colegas sostienen que nosotros no nos podemos quedar en el análisis de la forma y que tenemos que avanzar sobre el fondo del asunto. Es decir, nosotros tenemos que decir si el colega abogado es culpable o inocente, con lo cual, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos usurpando las atribuciones del órgano jurisdiccional, que es el que sí tiene la atribución de decir quién es culpable y quién es inocente. Me voy a permitir leer, señor presidente, lo que dice el inciso A del artículo 328. Cuando se formule denuncia o querella privada contra un legislador, se practicará una información sumaria que no vulnere la inmunidad de aquel y que tenga por objeto realizar los actos de investigación sobre extremos cuya pérdida sea de temer o no reproducible ulteriormente, y los indispensables para fundar la comunicación a que se refiere el párrafo siguiente. Y acá viene la cuestión. Si existiere mérito para formar causa y disponer su sometimiento o proceso, sin ordenar su captura, el juez penal lo comunicará acompañando copia íntegra de las actuaciones producidas a la Cámara respectiva para que resuelva si hay lugar o no al desafuero para ser sometido a proceso. ¿Ver? O sea, se lo desafuera, se lo suspende en su inmunidad y ahí entra a ser procesado. ¿Qué dice la doctrina nacional? Con el permiso del Pleno, voy a dar lectura. Constitución de la República del Paraguay, tomo 2, edición especial conmemorativa por 20 años de su vigencia. Autores Fernández, Arévalo, Moreno, Rufinelli y Petit. Página 836. Dice, en esa página, abro comillas, cito, que se forme causa penal sin que pueda ser sometido a proceso hasta tanto se resuelva su desafuero. Salvo que sea como testigo, ningún legislador puede ser interrogado, ni ser indagado, ni sometido a proceso penal, porque para esos efectos se requiere un previo desafuero, lo cual resulta del mismo artículo 191 cuando expresa y cita el artículo que ya mencioné. Muy bien. Página de los mismos autores, página 837, tomo 2. Si bien la resolución sobre el desafuero no constituye un juzgamiento sobre el fondo de la cuestión, toda vez que la Cámara no establece la culpabilidad o inocencia del requerido,
esa decisión acarrea gravamen al legislador involucrado, motivo por el cual ha de dársele oportunidad de ser oído, que supongo que lo hará en esta oportunidad, como ya lo hizo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, inclusive con presencia de su abogado. Sigo leyendo en la página 388, obra de los mismos autores. Para el efecto, la Cámara respectiva primeramente tendrá en consideración si se reúnen los requisitos formales para el desafuero, para que el desafuero sea procedente, esto es, que se haya tramitado la información sumaria prevista en el artículo 328. Sigo, esta es uno de los autores nacionales, voy a seguir con los autores nacionales, después me voy a ir con los internacionales. La obra Derecho Constitucional, parte orgánica, del profesor doctor Luis Lescano Claude, conocido autor por esta Cámara, dice así: a la luz de la copia de los antecedentes o copia íntegra de las actuaciones producidas, los senadores o diputados, según correspondan, examinarán el mérito del sumario con vistas a conceder o denegar el desafuero solicitado. Al realizar esta tarea, no se debe caer en el error de actuar como juzgadores, tratando de determinar si el afectivo es o no responsable de los hechos que le atribuyan, lo cual corresponde sea dilucidado en sede judicial. Página 184, Luis Lescano Claude, Derecho Constitucional, parte orgánica. No quiero cansar con esto, pero me veo en la... ¿Qué dice un conocido constitucionalista italiano, Viscarete de Ruffio, Paolo, página 328, Derecho Constitucional, edición Tecnos, Madrid, España? Dice así: para este citado, es un reconocido maestro del derecho constitucional de Italia, dice así: la Cámara no debe sustituir al juez contrastando la culpabilidad o no del imputado, sino que debe comprobar con criterio exquisitamente político, típicamente italiano, si tras la imputación no se oculta una persecución contra el parlamentario y, de todos modos, si parece oportuno actuar el proceso o asumir la provisión requerida. Ello significa examinar la oportunidad o la conveniencia de aplicar estos procedimientos al afectado en cuestión en cada caso concreto y dentro del gran contexto político de la salud de la República. Acá nos viene una variante que es muy interesante. Nosotros no podemos analizar el fondo de la cuestión, no sustraerle facultad al juez, pero sí podemos estudiar y analizar si no hay un móvil político detrás de una acusación. Eso sí, pero no nos podemos referir a la culpabilidad o no desde el punto de vista del derecho penal. Estudiamos la formalidad. Y sigue, ahora voy a citar a Segundo B. Linares Quintana, Derecho Constitucional, tomo 9, página 359. Para decidir si concede o no la autorización o desafuero, la Cámara no debe sustituir al juez y por lo tanto no debe juzgar sobre la inocencia o culpabilidad del parlamentario imputado, sino debe considerar el aspecto político de la imputación y en particular debe indagar si dentro de tal imputación no se encubre una persecución política contra el miembro del Parlamento. Y bien, señor presidente, a mi criterio, la parte formal está perfectamente cumplida. El Código 328, el artículo 328 del Código Procesal, segundo párrafo de la Constitución Nacional. Lo que sí podemos hacer es analizar si no hay un móvil político o un móvil personal de odio y de resentimiento en su contra. Yo tuve la oportunidad, en ocasión de la visita del estimado colega Víctor Bogado, cuando visitó a nuestro bloque, tuve la oportunidad de preguntarle si había algún móvil político.
Y él dijo, yo tenía mi sospecha y le pregunté a la persona de quien sospechaba, que era el senador Juan Carlos Galaverna, y él me dijo que no. Bueno, si te dijo que no, ¿quién más? Y hay poderes, hay poderes. No podemos investigar si sospechamos, si estamos en una situación así de paranoia de que todo nos persigue. Por estas consideraciones, señor presidente y estimados colegas, atendiendo a que se ha dado cumplimiento a las cuestiones formales y que nosotros no podemos, repito, analizar el fondo del asunto usurpando las funciones del juzgador natural, como son los jueces del Poder Judicial, voto, señor, porque este pleno haga lugar al pedido del juez de garantía, del juez penal de garantía, en el sentido de que se le suspenda en la inmunidad que posee el señor senador Víctor Bogado. Sabemos cuál es el efecto. El efecto es sencillamente que él, si no hay una medida restrictiva de libertad que le impida materialmente estar en las sesiones, seguirá viniendo como cualquier otro senador, con derecho a voto, con derecho a percibir todos sus derechos, valga la redundancia. Termino, señor presidente, diciendo que hago esta exposición con un criterio absolutamente objetivo y sin presumir ninguna intencionalidad en aquellos colegas que puedan estar en contra de mi razonamiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador, por el dictamen.